En los siguientes minutos vamos a conversar acerca de las anomalías congénitas. Las anomalías congénitas también se conocen como malformaciones congénitas o defectos del nacimiento. Son alteraciones estructurales, anatómicas en la forma de alguna parte de nuestro cuerpo o funcionales, o sea, donde no hay ninguna alteración en la forma, pero sí hay una alteración en la manera en la que funcionan bioquímicamente, generalmente, químicamente, nuestras células. Estos tienen un origen, a veces es genético, a veces es medioambiental, se pueden producir durante el momento en el que estamos dentro de la barriga de nuestras mamás formándonos por algunas razones todavía no muy bien entendidas, se pueden generar alteraciones en la manera en la que se tienen que formar o desarrollar todos los órganos de nuestro cuerpo. Más o menos hay unas entre 4.000 y 5.000 malformaciones descritas, unas son muy leves, otras son muy severas, muchas de ellas pueden ser incompatibles con la vida. De hecho, las anomalías congénitas más comunes son aquellas anatómicas que se relacionan con defectos en el corazón, por ejemplo, fisura labial, microtia, son un ejemplo de una malformación congénita anatómica. Enfermedades metabólicas, funcionales, genéticas, como por ejemplo galactosemia, en donde el niño nace pues con una alteración genética en donde no puede asimilar, ¿no es cierto?, los lácteos, y por esa razón podría formar sustancias que lo intoxican o que lo envenenan, son un ejemplo de las alteraciones congénitas o funcionales. Para conversar de esto me acompaña esta mañana el doctor José Luis Apaza León. Él es médico cirujano pediátrico, jefe del Departamento de Cirugía Pediátrica y Neonatal del Instituto Nacional de Salud del Niño de San Borja, a quien le damos la bienvenida. Doctor Apaza, buenos días, gracias por acompañarnos esta mañana y nos cuente exactamente qué cantidad cuál es el volumen de pacientes con malformaciones congénitas que llegan a su servicio en su instituto. Bueno, muy buenos días. Agradecer por la invitación a nombre del Instituto Nacional de Salud del Niño San Borja. Tenemos 3 años de funcionamiento y en estos 3 años hemos tenido un crecimiento notable en las atenciones de recién nacidos con malformaciones congénitas. Tal es así que en este tercer año pues hemos llegado a alcanzar una cifra de más o menos 220 niños con malformaciones congénitas de todas partes del Perú. Entre ellas, ¿En lo que va del año? No, este año vamos por 70. 70 ya. El año pasado estuvimos por 220 más o menos. Mire usted. Sí, qué interesante. O sea, cada año, 220 el año pasado. El año pasado. Y ahora estamos en mayo, el primer trimestre. Hemos pasado 4 meses y ya tenemos 70. 70, 80 casos. O sea, más o menos vamos a estar por ahí de repente un poquito más. Exacto. ¿Está funcionando el sistema de referencia entonces? Sí, contamos con un sistema de telemedicina el cual nos ha permitido... Correcto. Nos ha permitido engranar mucho los esquemas de manejo con los centros de salud, establecimientos de salud, hospitales de todas partes, y a través del cual manejamos un nivel de comunicación óptimo. Detectamos la patología, reunimos el equipo multidisciplinario y se establece un plan para poder manejar el paciente. Ahora, usted habló de recién nacidos. ¿Es que las malformaciones congénitas que se producen, se gestan durante el embarazo, se pueden diagnosticar en el momento de nacer o antes de nacer también? Por supuesto. ¿O se dan cuenta cuando ya nace el bebé? ¿Esto se podría detectar en una ecografía, en un buen control prenatal? Es muy importante tener el concepto del control prenatal en nuestras madres. ¿Por qué? Porque hay etapas durante el desarrollo embrionario que se pueden detectar algunas malformaciones. Específicamente la semana número 12, que es donde los ginecobstetras hacen una valoración para ver que no existan malformaciones cardíacas, malformaciones renales o del tubo digestivo. En el caso de la madre, el hecho de tener un vientre de mayor volumen nos da una sugerencia de que hay una producción mayor de líquido y esto puede estar relacionado en alguna forma con alguna malformación del tubo digestivo. Entonces, es importante recalcar esto. Además, existen otros exámenes que pueden ayudar, además de la ecografía, como la resonancia magnética, que nos da características anatómicas mucho más específicas en el caso del corazón, en el caso del tubo digestivo, en el caso del pulmón. ¿Cómo clasifican los cirujanos pediátricos neonatales las malformaciones congénitas anatómicas? Las malformaciones congénitas se clasifican de acuerdo al órgano o aparato que va a afectar, ¿no? Por ejemplo, si tenemos un recién nacido con un problema de distrés respiratorio, dificultad respiratoria, se procede a tomar una radiografía de tórax y encontramos anomalías de pronto los intestinos dentro del tórax. Estamos pensando en una hernia diafragmática. Así es. Si vemos que la posición del corazón está hacia el lado derecho, ojo, tenemos que pensar en una dextrocardia y posiblemente
algún otro tipo de malformación cardíaca Si asociada. escuchamos un soplo, Un sospechamos. soplo, exacto, un soplo. ¿Cuáles son las malformaciones congénitas más comunes y menos severas, desde el punto de vista anatómico? Las Y que malformaciones deban ser corregidas, evidentemente, con una cirugía. más comunes y menos severas. De pronto, las malformaciones cardíacas son las más comunes, Sí. pero tenemos el CIA o CIB, que son comunicaciones entre las cavidades del Así corazón, que pueden esperar cierto tiempo para poder ser operadas Correcto. en forma electiva. Y Algunas y sí algunas pueden de ellas ser. hasta solas se podrían cerrar en Claro, algunos casos, como así el es, CIA, ¿no es así cierto? El es, CIB así es más es. complicado, más difícil, pero igual se pueden dar tiempo. Hay otras malformaciones congénitas cardíacas que sí son a veces incompatibles con la vida, ¿no? Así es. Tengo entendido que más o menos 300.000 niños al año mueren en las primeras 4 semanas como consecuencia o por factores relacionados con una malformación congénita. ¿Qué otras malformaciones congénitas son comunes en nuestro medio? Digamos, malformaciones del tubo neural, fisura labiopalatina. En el caso de malformaciones del tubo neural, lo que más se recibe en nuestro instituto son el mielomeningocele o meningocele, la hidrocefalia congénita, que obedecen a distintas causas. En el caso de la hidrocefalia puede ser causada por virus, parásitos. Correcto. En el caso del meningocele está muy asociado al poco consumo del ácido fólico. Así es. Y esto depende mucho de las estrategias sanitarias que se tomen en los como centros, política, como política pública nacional. sanitaria, Así es. ¿no? Que tanto suplemento de ácido fólico puedan tener las mujeres jóvenes en edad fértil, sobre todo preparándose para la maternidad. Otras malformaciones como por ejemplo microtias, ¿se ven con relativa frecuencia? Sí, es muy frecuente, es frecuente, pero no es una emergencia No, desde claro. que nace el bebé, sino que se le da las pautas al padre para que pueda asistir a otro especialista como el cirujano plástico para que pueda determinar en qué momento le hace la reparación o reconstrucción. Tenemos una llamada de San Juan del Lurigancho, es Yuli que está en línea, vamos a atenderla. Yuli, buenos días, gracias por llamar al programa. Tu consulta, por favor. ¿Aló? Buenos días, doctor. Sí, mi consulta para el doctor Sí. yo ahorita en este momento estoy gestando, Ya, sí, y me han hecho exámenes en ecografía más o menos en la 10ª semana. ya. Ya, ahora tengo que hacerme justamente mañana otra ecografía según la ginecóloga y la obstetra, los chequeos que me corresponden, y me comentaron que era justamente para descartar algún tipo de malformación. Ya. Pero yo acabo de escuchar al doctor que, bueno, no sé si ha precisado que eso tiene que hacer en la semana 12. Ok. Entonces yo tenía una duda ahí porque obviamente ya han pasado varias ¿Ahorita semanas. cuántas semanas tienes? Bueno, ahorita tengo exactamente ya 15 semanas o 16. Pero tienes una para ecografía a la 16. 10ª semana. Sí, Ok, entre la 10ª y la 15, 5 semanas, ya tienes una ecografía. Deberías estar bastante más tranquila. Voy a dejarle la palabra a la doctora Pasa. Yuli, gracias por llamar. Un beso para ti. Muy buenos días. El punto de corte para determinar los exámenes se considera la 12ª semana, pero si te realizaron una ecografía en la 10ª y no encontraron ninguna alteración anatómica, podemos estar tranquilos de que hacia la semana 15 pues todo está yendo bien. Yo creo que tienes que tener la tranquilidad del caso, continuar con las indicaciones de tu médico y consumir el ácido fólico como una recomendación importante para el neurodesarrollo de tu bebé. El punto de corte, Yuli, digamos, es un momento en donde podrías encontrar con mayor probabilidad algo, pero sobre eso tienes un límite para esperar o un límite para anticiparte. Entre las 10 y las 15 semanas, ahí al medio está el 12, pero si le hiciste a las 10 o la haces a la 14, no hay diferencia. Doctora Pasa, ¿cuáles son las principales causas de malformaciones congénitas anatómicas? Las malformaciones congénitas se tienen que entender que no existe una causa específica asociada. Es un conjunto, es un conjunto de de factores, factores, ¿no? Que podrían factores ambientales, factores genéticos, factores hereditarios propios de la familia. También, ¿no? Hay factores de pronto de consumo de nutrientes o falta de consumo de medicamentos. ¿Cómo no? Y también en algunos casos se está asociando, en el caso como el virus del Zika, ¿no? Que está relacionado a la microcefalia, ¿no? Sí, muchos virus son responsables de malformaciones congénitas, sobre todo a nivel del sistema nervioso. El Zika no es el único, la rubiola daba el síndrome de rubiola congénita, ¿no es cierto? Así es. Era todo un tema. Me parece que tenemos una llamada telefónica más. ¿Sí? María Elena, adelante con la llamada, por favor.
Buenos días, doctor. Qué gusto que podamos comunicarnos. Muchas gracias. No, a ti, María Elena. ¿Cuál es tu consulta, por favor? Mire, yo tengo una duda que he llevado por muchos años. Yo tuve una bebita que ya falleció, claro, hace años. Ya. Y nació con doble problema congénito. La bebé presentó falta de manito. Solamente tenía un brazo y el otro solamente pasando el codito. Y también tenía lo que le llamaban niños azules. Ya. Era cianótica. Ajá. Y encima el doctor, me acuerdo porque yo estaba medio turbada, que Sí. me hablaba de la transposición de los grandes vasos. Ya. Ok. La bebé falleció, no llegó ni a 2 meses. Sí. ¿Cuál Fue es tu algo que consulta? nunca supe por qué me pasó. Ok. Sí, y ahora que mis hijos se están casando, me muero de miedo de que en ellos se repita esto. Nunca supe si fue herencia, si algo A ver, congénito de la familia. María Elenita querida, corazón, tranquilízate, respira hondo. Mi hijo ya- se va a casar y siempre se me viene a la mente Yo sé, este terrible yo recuerdo. lo sé, yo estoy totalmente identificado contigo. ¿Tú ya tienes hijos grandes? Sí, Ok, ¿y te preocupa que le pueda pasar a alguno de ellos algo de esto? sí, porque yo supe Ya. después que mi suegra Sí, tuvo un bebé con las mismas características de los niños azules cuando y también murió como a los 6 meses, pero lo de la manito no. bueno. Entonces Ya. creo a veces que puede ser algo de por ahí, pero nadie me dijo nunca nada. Ya, María Elena, querida, ok, un beso para ti, tranquilízate, estate tranquila, tus hijos ya son grandes, ya están sanos, esto no les va a pasar a ellos, no te podemos asegurar que vayan a tener ellos hijos con problemas cardíacos, tampoco podemos negar lo contrario, a veces esto es una cuestión aleatoria. Y de repente podría no tener relación con el antecedente de tu suegra de haber tenido un niño con una condición parecida. Podría ser. Voy a darle la palabra al doctor Apaza para que tengas claro el panorama con respecto a esto. Múltiples malformaciones también se pueden dar, ¿no? Claro, el tema de las malformaciones congénitas se tiene que entender que se producen en forma aleatoria, al azar, y no va a existir un factor específico que lo desencadene. Podemos tener las malformaciones sin depender de la raza, del sexo, de la edad, pero sí podemos predecir que cuando existe una malformación cardíaca puede también haber una malformación pulmonar. En el caso, como comentó la televidente, la ausencia de la manito podría obedecer a algún síndrome de bandas amióticas, que también está relacionado, ¿no? Correcto. Pero no hay que buscar una causa específica, es una causa Porque aleatoria. es difícil poder Es decirle a muy María difícil Elena por qué su precisar. niño nació así. Exacto. ¿No? Pero tuvo múltiples malformaciones. Lo cierto es que esto no es parece ser, porque sus otros hijos son sanos, que esto no fue un hecho genético determinado, ¿no? Podría haber intervenido muchos factores. Habría que ver qué cosa fue lo que tuvo el hijo de su suegra, que murió a los 6 meses, que también tenía cianosis y un niño azul. Pero yo creo que María Elena va a tener que estar tranquila, sus hijos son sanos y ya tienen una vida por delante. ¿Podríamos hablar de prevención en malformaciones congénitas, doctor? Por supuesto. La prevención se realiza a través del control prenatal. Es muy ¿no? importante que las madres en edad fértil acudan a sus controles con los ginecólogos y sigan el protocolo de ecografías que les sugiere, así como algunos exámenes como la miocentesis y dosaje de algunas hormonas que permiten valorar o no alteraciones en el desarrollo del sistema nervioso, del tubo digestivo, del sistema renal, ¿no? Ahora, la consejería genética tiene un espacio importante dentro de todo esto. Es muy importante. ¿Qué busca en la consejería genética? ¿Qué debería haber pasado con el caso, digamos, de María Elena, que su primer bebito tuvo múltiples malformaciones, lamentablemente falleció, era un problema probablemente incompatible con la vida? ¿Qué debería haber recibido ella, si es que lo recibió, enhorabuena, pero como consejería genética? Yo creo que lo primero que debería haber recibido pues es la tranquilidad de que esto no se puede volver a repetir, ¿no? Es como le decíamos, es una suerte del azar. Sí, si ella tiene una buena nutrición, un buen control, yo creo que los próximos bebés que tuviese, o sus hijos si los tuviese,
es muy poco probable, ¿no? ¿Qué mujeres tienen más riesgo o qué padres tienen más riesgo de tener malformaciones congénitas? Empecemos, hábitos nocivos, alcohol, drogas, tabaco, drogadicción. De todas maneras. Exacto. Contaminación ambiental, humos de combustión en una zona en donde estamos saturados. También, ¿no? Antiguamente pues se relacionó mucho el consumo de la talidomida sí, claro, bueno, como uno de los factores que claro. se asoció fuertemente a la ausencia de la malformación de los miembros superiores, ¿no? Así es, efectivamente. Y otros temas como el factor hereditario podrían influir también. Es muy poco, porque es muy poco, no está bien estudiado hasta el momento, ¿no? Factores nutricionales, ambientales y evidentemente estilos de vida, ¿no? Poco saludables. Así es. Doctora Paza, le agradezco muchísimo. Un placer. Siempre será bienvenido. Gracias, un abrazo muy fuerte. Igualmente. Para todo su equipo allá en el Instituto Nacional de Salud del Niño de San Borja y para todo el instituto en realidad. Muchas gracias por haberme acompañado. Soy el doctor José Luis Apaza León, jefe del Departamento de Cirugía Neonatal y Pediátrica del Instituto Nacional del Niño de San Borja, hablando sobre malformaciones congénitas.